Muy bien, entonces vamos a empezar hablando un poco de Alvin Plantinga, que tal vez alguien no lo conozca, y de su relación con la filosofía cristiana. Después vamos a explicar qué son los mundos posibles, o más que explicar, vamos a entrar en algunos detalles de esta herramienta de la lógica modal, porque en ella se basa el argumento ontológico de Alvin Plantinga, bautizado por él mismo en la versión modal victoriosa. Luego vamos a ver algunas características de esta formulación y más hacia el final sí vamos a revelar porque el nombre de la exposición. ¿Sí? Así que, muy bien, empecemos con una breve biografía de Alvin. Nació en Michigan, el año que viene cumplirá 80 años, fue catedrático de la Universidad de Notre Dame hasta hace muy poco, es calvinista. Es uno de los máximos exponentes de la filosofía analítica de la religión y se define a sí mismo como filósofo cristiano, y en su filosofía se preocupa principalmente por defender al cristianismo de las acusaciones de sus detractores de contradicción y de sostener la racionalidad del teísmo, tal como podemos leer en alguno de los textos. ¿Alguien tiene los textos o no los tiene nadie? Sí, había 10 copias, más o menos. ¿Ninguno los tiene? Cuando repartimos unas hojitas de las últimas 4. Me parece que hubo recambio del público. Sí, se robaron las copias. Muy bien. Bueno, en las hojitas puse como texto 0 la formulación original de San Anselmo, que no lo vamos a leer ahora porque ya estuvimos hablando. Y en el punto número 1 tenemos algunos textos de Plantinga. ¿Vos viste que lo tenías? ¿Querés leer, por favor? Bueno. ¿El A? Sí, y el B. No puedo recordar una época en la que yo no fuera cristiano, y difícilmente podría recordar una época en la que no fuera consciente y no estuviera interesado en las objeciones al cristianismo y los argumentos contra él. En este estudio me propongo investigar la justificación racional de la existencia de Dios como él es concebido en la tradición judeo-cristiana. Muy bien, filósofo cristiano por definición. Me parece interesante esta tradición analítica, que quizás no sea muy común o que tal vez tengamos otro concepto respecto de ella, ¿no? Muy bien, antes de empezar a ver el argumento de Plantinga, como dije, vamos a adentrarnos un poco en la semántica de los mundos posibles, porque en ella se basa su formulación. ¿Sí? Así que vamos a empezar definiendo qué es un mundo posible. ¿Sí? Un mundo posible es una manera en que las cosas podrían haber sido. Un modo en el que el mundo podría haberse dado, un posible estado de cosas. ¿Qué no es un mundo posible? No es un universo paralelo y no es un estado de cosas que se da actualmente. ¿Sí? Tiene un asterisco, no porque se le descuenten 3 puntos al final del torneo, sino porque en realidad, bueno, el mundo actual es uno de los mundos posibles, pero es uno de los mundos que se da. Si no aclaramos, no es el mundo actual. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a verlo un poco más gráficamente, ¿no? El mundo alfa es el mundo actual, los demás son los mundos posibles, y en ese mundo se dan las cosas que ya conocemos, ¿no? Maradona es un futbolista consagrado, Platón es el maestro de Aristóteles, Papo es el mejor guitarrista de rock argentino, Lógica para Benavides fue escrito por Kahneman y Garay, y tenemos el principio de no contradicción y 2 más 2 es 4. ¿Sí? Esos son los estados de cosas que se dan. Hay otros estados de cosas que no se dan, ¿sí? Como por ejemplo, en un mundo posible W, Maradona es malísimo jugando al fútbol, ¿no? Y es buenísimo hablando. Bueno, en otro mundo posible, X, Maradona es doctor en filosofía. Hay estados de cosas que son imposibles, ¿sí? Como por ejemplo Maradona viajó a la velocidad de la luz o Maradona dibujó un círculo cuadrado. De esos dos estados de cosas, uno es imposible en un sentido más fuerte, ¿sí? Que tiene en cuenta la posibilidad de que las leyes físicas actuales fueran otras, que es el de, como dijimos, Maradona dibujó un círculo cuadrado. Si las leyes de la física hubieran sido otras, hubiera sido posible que Maradona viajara a la velocidad de la luz, ¿sí? Por eso en un mundo posible Y, Maradona viaja a la velocidad de la luz, pero en ningún mundo posible Maradona dibuja un círculo cuadrado. ¿Sí? Ya lo vemos como diciendo, no sé cómo dibujar. ¿Está bien? Muy bien.
que estas cosas se den en otros mundos no quiere decir que se den en el mundo actual, sino solo que son posibles. ¿Sí? Por eso tenemos que distinguir verdad, la verdad de una proposición que se da en el mundo actual, es verdad a secas, ¿sí? Como la proposición Maradona es un futbolista argentino, de verdad el Z. Z es otro mundo posible. ¿Sí? En ese mundo posible, Maradona es un futbolista brasileño. Y vamos a llamar libro al conjunto de todas las proposiciones verdaderas en un mundo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a Maradona en un mundo posible, Z es brasilero, ¿sí? Y en otro mundo posible toca el Queen. Muy bien. Adentrándonos un poco más en el tema de los mundos posibles, nos encontramos con la noción de posibilidad relativa. Esto implica que un mundo posible es posible respecto de algún mundo, pero no de otro. ¿Sí? La semántica de los mundos posibles fue desarrollada altamente por Leibniz, y en este punto Plantinga, que también la ha utilizado, piensa que si bien sirve para algunas cosas, en el sentido estrictamente metafísico de posibilidad como lo estamos usando, no hay cabida para la posibilidad relativa. Es decir, que el estado de cosas que sea posible respecto de un mundo es posible respecto de todos. Y lo que es imposible en un mundo es imposible en todos. ¿Sí? De hecho, bueno, lo que es necesario, por ejemplo, en un mundo también es necesario en todos. Como por ejemplo el principio de no contradicción. Como en el mundo alfa, que es el actual, es necesario en todos los mundos. Igual que 2 más 2 es 4. Y eso es lo que significa necesario, ¿no? Tenemos aquí el cuadrado de la modalidad, que muestra las 4 modalidades. Necesario es aquello que existe en todo mundo posible. Imposible lo que no existe en ninguno. Posible lo que existe en algunos mundos posibles, pero en otros no. Y contingente, aquello que existe en el mundo actual, pero en un mundo posible no. Es decir, si las cosas hubieran sido distintas, eso no habría existido. ¿Sí? Entonces, volvemos a la importancia de negar la noción de posibilidad relativa. ¿Sí? Por ejemplo, la proposición ningún soltero es casado es necesaria, y aunque las cosas hubieran sido distintas, seguiría siendo necesaria. ¿Sí? Si el mundo actual hubiera sido W y no alfa, esa proposición seguiría siendo verdadera. La proposición, por ejemplo, el profesor Beltrán es un excelente guitarrista, es falsa en el mundo actual, ¿no? Pero si las cosas hubieran sido de otra manera, sería verdadera. Es falsa, pero no imposible, es contingente, porque en otro mundo posible es verdadera. En cambio, las proposiciones que son imposibles y necesarias no varían de un mundo a otro. Lo que es imposible en un mundo es imposible en todos. Esto es importante para algunos temas que vienen después. ¿Sí? Muy bien. Como dijimos recién, lo necesario y lo imposible no varían de un mundo a otro, lo contingente y lo posible sí, y por otro lado, lo necesario y contingente tienen en común que se dan en el mundo actual, y lo imposible y lo posible que no se dan. ¿Sí? Ahora, jugando un poco con el tema de los mundos posibles, uno podría decir, en un mundo posible, Karman es el campeón mundial de pádel, ¿no? O alguien podría decir, Garay es el mejor guitarrista de rock argentino, en un mundo posible de W, ¿sí? O Platón y Aristóteles escribieron Lógica para Benavides, en un mundo posible Z, y en un mundo posible Y, Sócrates es un jugador de la selección brasileña de fútbol. Y en un mundo posible X, Papo es el maestro de San Anselmo. Ahora, ¿qué coherencia puede tener esto? ¿Hasta qué punto podemos decir que Papo podría haber sido el maestro de San Anselmo? Esto nos lleva a considerar la noción de identidad transmundana. Es decir, ¿cómo podemos identificar a un individuo en otro mundo posible? ¿Sí? Bueno, Plantinga dice, esto es difícil porque si un individuo en otro mundo se llama de otra manera, vivió en otra época, tiene otras costumbres, ¿cómo identificarlo, ¿no? Leibniz, por ejemplo, en este punto, iría en contra de la identidad transmundana y diría que si en un mundo posible cambia una pequeña cosa, ese ya es directamente otro universo y otro individuo también. Sin embargo, Plantinga reconoce la limitación de
identificar si algunas propiedades son esenciales a un individuo o no. Pero también reconoce que hay algunas propiedades que son accidentales, es decir, que un individuo podría tener un mundo y en otro no. Por ejemplo, Sócrates podría haber sido en otro mundo posible un poco menos justo o un poco más sabio y seguiríamos reconociéndolo como Sócrates. Entonces, a través de esta noción de propiedades esenciales y accidentales, ¿cuáles son? ¿No? Digamos, las propiedades accidentales son las que un individuo tiene en un mundo posible, pero en otro no. Y las esenciales son las que ese individuo tiene en todos los mundos posibles en los que existe. Me parece que en este punto Plantinga muestra un acercamiento hacia el realismo metafísico, ¿no? Porque al reconocer que hay individuos con propiedades esenciales, reconoce un orden de esencias inmutables, ¿no? Y eso es gracias a, como me parece, al empleo de la lógica modal, de esta semántica de los mundos posibles, que implica necesariamente un cierto tipo de metafísica. De hecho, autores como Quine, por ejemplo, rechazan la lógica modal por razones estrictamente metafísicas, ¿no? Porque supone lo que él llama el esencialismo aristotélico, ¿sí? Muy bien, esto es lo que decíamos recién entonces, ¿no? Individuos confinados a un solo mundo, esta es la forma en que ve Leibniz a los mundos posibles, y Plantinga apuesta por la identidad transmundana, ¿no? Las propiedades accidentales son las que un individuo las tiene en algunos mundos y en otros no, y las esenciales, ese individuo, él y solo él, las tiene en todos los mundos en los que existe. Muy bien, vamos a ver entonces a lo que Plantinga llama la versión modal victoriosa. Plantinga dice: en un mundo posible W existe un ser de grandeza insuperable. ¿Por qué? Porque, retomando un poco la versión original de San Anselmo dice que el necio, cuando afirma Dios no existe, entiende lo que dice cuando dice la palabra Dios, ¿sí? Pero niega que exista en la realidad. Eso quiere decir que la noción de Dios es posible, es decir, que en un mundo posible podría existir, pero no existe en el mundo actual. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo pasar de la existencia de Dios en un mundo posible a la existencia de Dios en el mundo actual? Y esto creo que en este punto, que es uno de los a veces cuestionados al argumento ontológico, Plantinga echa un poco de luz al utilizar la semántica de los mundos posibles, ¿no? Y al elucidar también la noción de grandeza insuperable. Primero vamos a verlo en nuestro gráfico, ¿no? Dios existe en un mundo posible, W, pero no existe en el mundo actual, ¿sí? Para entender bien esta noción de grandeza insuperable, Plantinga recurre a otro autor que se llama Finlay, que tiene un curioso argumento ontológico para demostrar la imposibilidad de la existencia de Dios. Y intenta demostrarla tratando también de elucidar el concepto de grandeza insuperable. En uno de los textos que tenemos, que ya que yo soy el único que lo tenés, te voy a pedir que leas, por favor. Es el texto 3a, por favor. Finlay hace esta elucidación del concepto de grandeza insuperable. Dale. No solo es contrario a las exigencias y reclamos inherentes a las actitudes religiosas que sus objetos deban existir accidentalmente. También contrario a esas exigencias que posea sus diversas excelencias de un modo meramente casual o contingente. Sería bastante insatisfactorio desde el punto de vista religioso si meramente sucediera que un objeto es sabio, bueno, poderoso, etc., aún en un grado superlativo, y si otros seres hubieran de hecho derivado sus excelencias de esta única fuente. Un objeto de esta clase dudosamente merece respeto y admiración, y otras actitudes cuasi religiosas, y no debería merecer el completo autoabandono propio del marco religioso. Así somos irresistiblemente conducidos por las exigencias inherentes a la reverencia religiosa a sostener que un adecuado objeto de nuestra adoración debe poseer sus diversas cualidades de alguna manera necesaria.